Empiezo yo, me voy a permitir sacarme el barbijo porque si no, no se escucha bien. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, disculpen la demora, llegué con un poquito de demora a Bahía Blanca y después nos quedamos haciendo la recorrida de las instalaciones, primero en la cooperativa y ahora recorriendo un poco acá lo que van a ser las inversiones en el puerto. La verdad que lo que vimos hoy, para reseñar brevemente la visita a Bahía Blanca, nos recibió el intendente, estuvimos primero celebrando los 100 años de la cooperativa obrera, además visitando no solo el nuevo depósito que prepararon, sino también escuchando un poco lo que fueron las celebraciones de esos cumpleaños y también cuáles eran un poco las determinaciones históricas y también las inversiones y los proyectos que tiene la cooperativa. Luego de eso estuvimos recorriendo el puerto con su presidente, Federico Susbieles, que conozco hace mucho tiempo y que me contó también los proyectos que tiene, que había hablado con el intendente también porque afectan a toda Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca es uno de los motores de la ciudad, uno de los motores del municipio y uno de los motores de la región, así que muchos proyectos, muchas novedades que tienen que ver con Vaca Muerta, con la cuestión que hablamos también allí por la época de la campaña y que había hablado con el intendente, de potenciar el puerto, de potenciar su capacidad con un proyecto que hay todavía no en firme, pero para el que vamos a trabajar y nos comprometimos de ferrocarril. También lo que tiene que ver, obviamente, con el mejoramiento allí en la terminal para la carga de combustibles y de químicos inflamables. Así que, bueno, una visita que es un poco relámpago porque estamos en época también de coronavirus, donde los encuentros tienen que ser así, pero para mí una enorme satisfacción poder estar de nuevo en Bahía Blanca, poder ver que en medio de una situación tan complicada como es la pandemia, la ciudad, el municipio han dado una respuesta. Hablamos también con el intendente un rato solas de la respuesta sanitaria, de las necesidades de Bahía, y hablamos también con Federico de lo que está pensando, que hace también a la integración con la ciudad. Me contaron también de una inversión de un nuevo acceso, si no me equivoco, que es compartido entre el municipio y el puerto, que es una forma del puerto también de ayudar y contribuir a lo que la ciudad necesita, que a la vez alimenta la actividad portuaria. Bahía Blanca, lo dije recién, es para nosotros un centro neurálgico en la provincia que tiene que ver con lo que queremos impulsar en la pospandemia, que es recuperar todos los proyectos productivos, de inversión, de expansión y de integración para la provincia de Buenos Aires. El interior de la provincia, como siempre observo, no es algo que para mí resulte o de segunda o ajeno a mis preocupaciones. Hay varios proyectos, he lanzado no aquí en Bahía Blanca, sino en la otra punta, la ruta del 51, que es una ruta importante en la logística, pero de esas rutas que unen la provincia transversalmente sin que su centro radial sea el AMBA y que todo tenga que pasar por el conurbano o por la ciudad de Buenos Aires, peor aún. Así que hay mucho para hacer. Creo que la situación sanitaria, siguiendo como se ha hecho, obviamente con las particularidades de la región y del municipio, pero se han seguido las indicaciones y las decisiones de fases que se han establecido en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, lo que ha permitido de alguna manera que hoy estemos con alguna demora con respecto a lo que ocurre en Buenos Aires y en su conurbano. Estamos viendo también un amesetamiento, incluso una pequeña reducción de los casos. Esto tiene varios factores explicativos. El primero lo tengo acá al lado, que es el uso del barbijo, el lavado de manos, los cuidados personales. Siempre, y no me voy a cansar de pedirle a los vecinos y vecinas de toda la provincia, a los y las bonaerenses, que se sigan cuidando, aún si los contagios bajan. Hoy vemos como el espejo de lo que queremos que no pase en nuestro porvenir,
lo que está ocurriendo en Europa. Europa va por su segundo rebrote y tiene más casos que lo que tuvo en el brote anterior al principio de la pandemia. Estados Unidos está en su tercer rebrote y el día de ayer se superaron los 500.000 casos de coronavirus a escala internacional. Siguen creciendo los casos. Al crecer los casos, crecen los enfermos, la ocupación de cama y crecen los muertos. Por supuesto que es una enfermedad que no conocemos, que estamos peleando y buscando la vacuna y el remedio, que la provincia de Buenos Aires, y a mí también me llena de orgullo y creo que nos da un prestigio muy importante haber sido la provincia que innovó en algunos tratamientos que hoy se utilizan internacionalmente, y en nuestra propia provincia se están experimentando vacunas y también algunos laboratorios que las están empezando a producir. Así que estamos a la vanguardia. Esto es el resultado de nuestro sistema científico-tecnológico, el de nuestra provincia y el de nuestro país. Es lo que Alberto Fernández nos indicó a todos los gobernadores y es lo que la provincia más grande, y me animo a decir más compleja por su heterogeneidad, por su dimensión, por sus peculiaridades, por su diversidad. En la provincia más grande podemos decir que hemos dado lucha codo a codo con el coronavirus. Le hablaba al intendente, hemos absolutamente sin discriminar la bandera política, porque la ciudad podrá haberle dado el triunfo en las últimas elecciones a un intendente que no es de mi signo político, pero eso no hace ni más ni menos bonaerense a cada uno de los bahienses. Así que tiene el mismo derecho a recibir respiradores, son casi 500.000 barbijos que se enviaron desde el gobierno de la provincia, se apuntaló el hospital, se apuntaló el equipamiento, también el intendente me hablaba de la cuestión de la seguridad, también en el plan provincial de seguridad está contemplada Bahía Blanca, obviamente todo con la dificultad que nos trae la pandemia, intendente, que se nos mete y nos interfiere en todos los planes, pero ahora de cara también a una temporada de verano, me acompaña que es ahí nuestro ministro de Producción, pero que también tiene el área de turismo, entonces estamos planeando cómo hacer para que la temporada turística normal no va a ser, pero sea la mejor temporada que podamos tener. Hemos visto que en países que se relajaron, que pretendieron olvidarse del virus o que simplemente se cansaron y se hartaron, como estamos todos, de todos los cuidados que implica esta amenaza y esta enfermedad, pero los que dejaron de ocuparse y de hacerlo responsablemente y solidariamente, lo lamentan. Lamentablemente eso es lo que nos enseña la etapa del coronavirus en el planeta entero. Y los que creían que lo tenían dominado, algunos países que se mencionaban como ejemplo, o como que habían dejado atrás lo que tiene que ver con las restricciones, que acá tenemos también, como tenemos en todos lados, en todo el planeta, hoy vemos que apareció un rebrote más fuerte que antes, y están algunos de ellos con toque de queda, ahora están planeando cerrar prácticamente todo lo que habían abierto. Creo que aquí hay que ser muy serio, muy prudente, muy preciso, y no hay que pasarse ni para un lado ni para el otro, lo cual representa nuestra especie de línea muy finita por la que nos vamos moviendo, que es ni exagerar con los cierres ni exagerar con las aperturas. ¿Qué punto justo? Y bueno, por un lado lo que nos dice nuestro Consejo de Expertos a nivel provincial, que es lo más prestigioso del país, junto con otros, pero de lo más prestigioso del país, y sobre eso las particularidades, las peculiaridades de cada distrito, porque eso también hay muchas veces una ida y vuelta con los intendentes, no para generar tensión, sino simplemente para buscar la mejor solución y para compartir también las pequeñas victorias y las pequeñas derrotas que nos va deparando esta enfermedad. En muchos distritos estaban festejando que no tenían contagios, esa especie de invicto, y después llegó el virus, y después empezó a crecer rápidamente, y creemos que ahí hay que estar codo a codo, porque la verdad es que todo lo que ocurre con esto es nuevo, y lo más que podemos hacer es tratarlo con el conocimiento que se va acumulando para llegar a la mejor respuesta. No estamos, obviamente, lo primero es la salud,
porque es la vida. Ya la Argentina superó los 30.000 decesos, lamentablemente. La provincia de Buenos Aires, te quiero decir, Héctor, que fue la única y es la única que de manera taxativa y transparente y diría lo más rápido que pudimos, llegó a un sistema que es el único en el país que permite coordinar los decesos según cómo se cuentan en los registros civiles por los certificados de defunción en nuestro sistema de camas. Ninguna otra provincia de la Argentina y algunos países tampoco tienen un sistema de camas que nos ha permitido estos últimos días, que hubo más casos en el interior, aumentar las derivaciones para que no se sature ninguno de los sistemas sanitarios de ninguno de los municipios, lo cual uno siempre tiene que agradecer porque es con la solidaridad de los intendentes que tal vez tienen o más infraestructura o más capacidad para recibir pacientes de otro municipio. Ese es el principio que ha guiado a nuestra provincia. No somos ni de un lado ni del otro, somos bonaerenses y así lo queremos hacer. Y en otras jurisdicciones todavía están cargando, aun cuando ya están disminuyendo los casos, muertos que son de meses anteriores, y no tengo ninguna queja para hacer, simplemente una defensa diciendo que lo que hicimos era lo que había que hacer y tampoco vamos a señalar a nadie de los que viene atrasado. Por último, les quiero agradecer haber venido hoy, les quiero agradecer por su intermedio esta comunicación con el pueblo de Bahía. Lo hablábamos también con Héctor, distribución de recursos financieros para que se puedan pagar los sueldos y afrontar las necesidades, un fondo para cultura que se está llevando adelante también, lo que tiene que ver del gobierno nacional, el ATP para el sostenimiento de la actividad industrial, productiva, empresaria, lo que es el IFE, representa el otro día en otra función, pero Federico hacía una contabilización de todos los recursos que se han volcado a Bahía Blanca. Decía el intendente, no hay nada que agradecer, es responsabilidad del gobierno provincial ayudar absolutamente con equidad a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen sus problemáticas según cómo va evolucionando esta situación. Nos tocó vivir la época de la pandemia, te tocó ser el presidente del consorcio del puerto en una situación inesperada, te tocó ser el intendente, a mí me tocó ser el gobernador en medio de una pandemia, es algo inesperado, realmente además muy complejo, y creo que en la provincia de Buenos Aires podemos decir que llevamos esta pandemia con unidad, que es Sí, por supuesto, ojalá termine pronto y ojalá llegue la vacuna, pero quiero simplemente decir que lleve lo que lleve, por lo menos está la voluntad de este gobernador de acompañar a los y las bahienses para que esto tenga los menores costos posibles. Es imposible pensar, hoy uno mira los países del norte que volvió el invierno, no se ha salvado nadie de esto, y menos todavía cuando se plantean como algunos, si no quiero poner nombres, dirigentes o comunicadores que buscan todo el tiempo el choque y el conflicto. Me parece que no es con odio y no es con permanente pase de factura como vamos a poder pasar de la mejor manera posible esta pandemia. No espera de nosotros esto el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y no es lo que le vamos a dar, por lo menos los que estamos en esta mesa. Así que quiero agradecerles a ustedes la presencia y el esfuerzo enorme que estamos haciendo, que está rindiendo estos frutos. Hoy podemos decir que en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, muchos, sobre todo los más poblados, la pandemia dejó de crecer de manera exponencial, lo cual nos da un respiro, y que cuando creció tuvimos un sistema de salud que no dejó a ningún ni a ninguna bonaerense sin cama, sin respirador. Aquí la provincia distribuyó 20 respiradores, son elementos que no se conseguían, más allá de lo caros que son, no se conseguían en ningún lado porque con la pandemia hubo una especie de corrida contra los respiradores y era muy difícil de conseguir. Bueno, muchísimas gracias, quedo a su disposición y quedamos a su disposición para las preguntas y gracias por esperarme y por acompañarme. El que desea preguntar, que levante la mano, así acercamos el micrófono. Acá, hola. Gobernador, buenas tardes. Acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué reflexión le merece lo que ocurrió hoy en Guernica
si se podría haber encarado esa situación de otra manera teniendo en cuenta lo ocurrido. Muchas gracias. No, referite más a qué, lo ocurrido de qué. ¿Lo ocurrido en qué sentido? Las imágenes de violencia, el desalojo de las tierras. No, bueno, yo puedo decir lo siguiente. En Guernica hubo primero una denuncia judicial y después una orden judicial de desalojo que está vigente hace mucho tiempo. Ahí la policía es una decisión judicial. La policía de la provincia de Buenos Aires simplemente actúa como auxiliar de la justicia para llevar adelante esa orden. Lo que sí hemos podido hacer en el medio es solicitar una serie de prórrogas. Esas prórrogas permitieron hacer varias cosas con el consentimiento del juez, con el acompañamiento del fiscal, que son los que en última instancia deciden qué tipo qué tipo de solución o de respuesta darle a la cuestión. Está totalmente judicializada. Nosotros pedimos primero una prórroga para poder hacer un censo, estudiar, y por eso pedí a la computadora. Identificamos 1.904 personas, las cuales estaban o componían 1.098 grupos familiares que estaban allí. A partir de ese momento, teniendo el censo, propusimos una serie de instrumentos para que el desalojo, que es lo que decidió la justicia, nos diera un tiempo a ver hasta qué punto se podía desarrollar pacíficamente y voluntariamente. Para eso se les ofreció a todas las familias diferentes respuestas que tenían que ver con las situaciones particulares. Cada situación era distinta. En algunos casos involucraban violencia de género, así que se armó un grupo multidisciplinario que tenía varios ministerios de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y con esos ministerios se empezó a construir una solución a la que adhirieron voluntariamente 734 familias. Pedimos una segunda prórroga para seguir trabajando. Esas familias abandonaron el predio, recibiendo alguna de ellas una inscripción en un registro para que cuando la provincia, que en el medio lanzó un ambicioso plan de viviendas y de lotes con servicio, inscribiéndose en un registro provincial para poder acceder a alguna de esas soluciones que obviamente involucran a toda la provincia y al municipio de Presidente Perón, y a otras que necesitaban alguna ayuda. Se les dio también una ayuda y avanzamos hasta ahí. Cuando se consiguió la segunda prórroga, se concluyó el periodo que terminaba en el día de mañana, y a partir de ese momento ni el juez ni el fiscal exhibieron, que vinieron acompañando los planes que habíamos presentado, exhibieron otra voluntad que se ejecutara el desalojo. Ese desalojo se hizo con todos los cuidados posibles. De hecho, uno conoce experiencias anteriores de desalojo donde ocurrieron cosas muy distintas a las que ocurrió en Guernica. Son públicas y notorias y no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Se trató de actuar con todo el cuidado posible. Se llegó allí acompañado de los propios fiscales para que dirigieran, la justicia estuviera involucrada también en el operativo de desalojo, que se acordó con la fiscalía y con el juez, y simplemente se llevó adelante de esta manera con los pocos familias que quedaban, y después quedaba algunos dirigentes o militantes de algunas fuerzas políticas, sobre lo que me reservo totalmente cualquier comentario. Simplemente digo que no era por un problema habitacional propio, sino por una decisión política de estar ahí. Los que permanecieron es porque o no se enteraron por alguna de estas intermediaciones o no acordaron con estos programas. Así que, bueno, hasta ahí es lo que tengo para decir. La decisión judicial, si no se ejecutaba, entrábamos en una situación, la provincia, de desacato. Así que se llevó adelante con todos los cuidados posibles para evitar que hubiera o heridos o alguna situación de violencia que no fuera simplemente lo que se observó. Obviamente que es una situación compleja en la que actuamos con todo el cuidado posible,
Creo que algunos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias para darles una solución, y otros hoy están criticando por lo contrario. Yo simplemente digo que pusimos el máximo empeño para que las familias abandonaran el predio y tuvieran una solución. Los problemas que tienen también los considero genuinos, muchos de ellos, porque son familias que tienen problemas habitacionales de diferente índole y por diferente causa, en medio de una situación muy complicada por la pandemia. El juez tomó la resolución, nosotros la ejecutamos del modo más cuidadoso posible, y la verdad que el operativo se hizo de esta manera, teniendo en cuenta lo delicado de la situación. Por otro lado, quiero hacer un último comentario. Hubo tapas hoy de 2 diarios que dijeron algo que era completamente falso y una mentira, que yo no puedo, porque además me pasó varias veces, no decir ante ustedes, que sabían además que era mentira, porque lo estuvimos desmintiendo todo el día. Decían algo así como que les íbamos a ofrecer 300.000 pesos a cada uno de los que estaban en la toma, con un programa que es un programa que existe desde el año, si no me equivoco, 2003, que después se renovó en 2007, después se renovó en 2009, que el monto para distribuir tope era 30.000 pesos desde 2009, que simplemente se actualizó, pero en el monto total que está previsto en el programa, si uno lo divide tal por la cuenta que hicieron los diarios, alcanzaba en total de acá a fin de año para 180 personas. O sea que evidentemente no era ni para Guernica, nadie de Guernica tuvo una oferta con ese programa, porque ese programa ni siquiera existía, la orden de desalojo estaba puesta de antes, así que es una mentira, y yo se lo atribuyo a la intención de generar sentimientos o impresiones totalmente equivocadas para enfadar, para enojar, para enardecer a alguna gente con una mentira. Así que alguna vez me pusieron en la tapa de alguno de esos 2 diarios que yo cobraba no sé cuánta plata en IPF, era mentira también, pero yo el otro día iba a negociar una paritaria. Entonces, poniendo que yo ganaba una fortuna que no ganaba, querían generar una situación que, bueno, después uno se puede pasar el día desmintiendo, el día o los días o los meses o los años. Todavía me encuentro gente por la calle que me dice: vos ganabas tanto en IPF, y era mentira. Entonces, lo que quiero decir es que, por favor, tengamos un poco de responsabilidad cuando se informa y no intentemos hacerlo con objetividad, y cuando sea una falsa noticia o cuando se desinforma en una campaña desinformativa, lo único que se produce es daño y equivocaciones que no deberían existir, porque ya es suficientemente delicada la situación como que para que sobre eso construyan un mundo de mentiras y de impresiones falsas. Gobernador, una consulta le digo, porque no lo escuché en ningún medio acá. Sobre el helicóptero encontrado en Paraguay de la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿tiene alguna reflexión de eso? Sí, no, nunca me preguntaron a mí, es cierto. La verdad que yo me entero de esto porque aparece una foto de un helicóptero en un hangar en Paraguay, en el marco de una investigación por narcotráfico. Y me entero de eso porque me empiezan a llamar a mí para ver qué habíamos hecho nosotros como gobierno para enviar un helicóptero ahí, o qué tenía que ver la policía de la provincia de Buenos Aires, porque tenía los colores anteriores de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero que todavía pintan buena parte de nuestros móviles, ya sea camionetas, patrulleros o helicópteros. Ahí me pongo a interiorizarme, hago una consulta y surge esa consulta que esos eran helicópteros que se habían usado y alquilado para el operativo Sol del año anterior, si no me equivoco, pero que habían tenido desperfecto técnico y nunca habían cumplido su servicio. También mandamos a investigar si se habían hecho los pagos, dado que el helicóptero no funcionó, y que era de un privado que tiene ciertas relaciones, pero que bueno, eso se ocupó la prensa, yo no puedo dar fe, pero que claramente no era un helicóptero que estuviera en actividad de la provincia de Buenos Aires, ni que lo hubiera contratado esta gestión, ni que fuera de la provincia de Buenos Aires, sino que era una contratación, un alquiler donde se habrá pagado la pintura con esos colores. Obviamente lo que tengo que para decir es que sí hay exfuncionarios que tuvieron que ver con esas decisiones, tampoco los escuché dar ninguna explicación al respecto, me gustaría escucharla porque es un silencio un poco fuerte. Muchas gracias.
Gobernador, buenas tardes. Esta semana se anunció el Fondo de Infraestructura Municipal para 44 municipios. Teniendo en cuenta que desde Nación propusieron que las obras públicas tuvieran perspectiva de género y se tomaran mujeres obreras, ¿eso se va a implementar en la provincia? Bueno, en el caso del Fondo de Infraestructura Municipal, son obras que la provincia transfiere a través de un convenio los fondos y es el municipio el que contrata o realiza por administración. O sea que hay veces que son cuadrillas municipales o hay veces que son, dependiendo de la naturaleza de la obra, son contrataciones que no están bajo la órbita de la provincia. En el caso de la obra provincial, muchas de estas son terminaciones de obras que vienen, pero es algo que yo estoy de acuerdo que habría que contemplar en los pliegos licitatorios, lo que no está iniciado, pero en general no son obras que haga la provincia, sino que contrata a través de empresas donde no sé cómo están los planteles, así que habría que conversarlo con las empresas, pero lo escuché, me interesó y lo vamos a tomar. En el caso del Fondo de Infraestructura Municipal, hablaba de los 40 convenios que se firmaron, casi completando un fondo de 2.000 millones para todos los municipios. Ese fondo realmente, y yo lo hablé con los intendentes, no tengo ningún problema en decirlo, venía con demoras, era algo que se había acordado a principio de año, pero que obviamente esto tiene que ver con la pandemia porque era muy difícil incluso realizar algunas obras, aunque la obra pública era una actividad esencial, se complejizó y la parte financiera hemos priorizado la inversión en salud, que de la provincia, solo de la provincia son 22.000 millones de pesos, sin contar lo que debe haber invertido acá Bahía Blanca, desde su intendencia y toda la movilización de fondos, de recursos, de gastos que hubo vinculados con la pandemia. Sí, también la provincia asistió a los municipios hasta ahora con fondos financieros, con un fondo de circulación COVID, que el otro día el intendente decía que llegó a quien no llegó algunos municipios no y otros sí, es algo que estamos subsanando y se lo dije a algunos de esos intendentes también, así que todos los compromisos se van a cumplir, va contra obviamente las finanzas provinciales que también sufrieron la caída de la recaudación, que sufrió el municipio, que sufrieron todos los gobiernos, el gobierno nacional y de la coparticipación. Obviamente nuestra intención es largar ese fin y que se ejecute, por eso estoy muy conforme con las obras que presentaron los municipios, porque también tiene que ver con la pospandemia, también las inversiones que anuncia el puerto, que tienen que ver con la reactivación que en algunos países ha sido rápida en el consumo, pero lenta en la inversión. ¿Por qué? Porque el consumo, por lo menos de los sectores que están restringidos y que tienen ingresos o capacidad de ahorro, por ejemplo, turismo, las restricciones, las limitaciones hacen que también los que tenían que hacer las inversiones para preparar la temporada hayan demorado esas inversiones. Entonces esa es una cadena que va a ser más lenta la recuperación. La obra pública es una forma que tiene el Estado, provincial, nacional y municipal, de dar un impulso adicional, aun cuando los privados estén buscando un momento de más certidumbre, que es muy difícil de dar, obviamente, fuera de poner entusiasmo. Por eso también hoy con la cooperativa obrera una verdadera alegría que estén anunciando inversiones, inaugurando obras y llevando adelante inversiones nuevas, porque todo eso hace que la economía avance y es lo que necesitamos después de la pandemia, porque fíjense que la pandemia es como una especie de elemento tóxico que cayó encima de nuestras vidas y que limitó nuestra actividad personal, familiar, de las comunidades, de las empresas, de los gobiernos, de las economías. Y esto obviamente ahora, si le encontramos la vuelta, si aparece la vacuna, si nos ayuda el clima, probablemente las restricciones se puedan reducir, pero nos deja con toda la pérdida, las deudas y los problemas que nos ocasionaron estos meses de pandemia. Por eso ahí es donde yo creo que el Estado va a tener un papel importantísimo para, como siempre ocurrió, uno siempre cita etapas históricas, como fue el New Deal después de la crisis del 30, el famoso plan norteamericano para salir de la Gran Depresión, como fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, un plan enorme de inversión que acompañó la recuperación económica después de nada menos que una guerra.
O sea que nosotros tenemos experiencia en 2003 también, con la crisis de 2001, que hubo muchísimo plan, tanto de obra pública como de crédito público, como de recuperación salarial y de ingresos para empujar la economía. Ese es uno de los grandes planes. La época también del primer peronismo, donde a la salida de la Segunda Guerra Mundial, además cuando nos habían cortado la posibilidad de proveerle alimento a los países centrales, porque el Plan Marshall nos dejó afuera. Entonces, bueno, son hechos históricos. Ahora puedo decir, por más que uno estudie la historia, que uno sea conocedor, en mi caso economista, doctor en economía, el título universitario, la verdad que hay que dejarlo adentro de un cajón en medio de la pandemia, porque en este momento nadie tiene escrito el manual económico, ni social, ni político del coronavirus. Nadie lo tiene escrito, porque las experiencias que tenemos se podrán asemejar en algún aspecto, pero esta solo como pandemia es comparable con algo que pasó cuando nacía la cooperativa obrera en 1918, que es la llamada gripe española, que me canso de decirlo, no es ni gripe ni española, pero tiene ese nombre. Ahora también hay forma de bautizar al coronavirus que también tienen alguna intencionalidad. Por eso quiero decir que pero era la salida de la Primera Guerra Mundial. Si alguien puede, busque ahí en la red para ver en 1918 cómo andaba todo el mundo, los gobernantes, los trabajadores, los médicos, todos con barbijo. Yo no tenía imágenes de eso fuera de la polución que hay en las grandes ciudades, en determinadas grandes ciudades, que obliga a usar barbijo, y uno asocia el barbijo, y lo digo así, nunca pensé que iba a tener que vivir con un barbijo si no fuera por una grave enfermedad o por alguna limitación que tenga que ver con un tema de salud personal, pero que todos tengamos que andar con barbijo. Lo extraño que es lo que está pasando, la verdad que ya en algún momento nuestros nietos nos van a preguntar si estuvimos en el coronavirus. Así que eso es lo que nos toca vivir. Gobernador, buenas tardes. Aquí. Si me hago en el medio de la pregunta, le pido disculpas, pero vamos. Las inversiones como las que se han anunciado hoy de la cooperativa o el mismo puerto... Estoy escuchando mal. Si podés alejarte un poquito más de lo demás y sacarte... Hola, ¿me escucha mejor ahí? Perfecto. Y sí. es la porquería esta, gobernador. Le decía... Aprendí a quererlo porque nos está salvando la vida, así que... Decía... Sí. Como bahiense, obviamente, estas inversiones que se anuncian tanto en la cooperativa como en el puerto son siempre bienvenidas. A la par, existe una enorme preocupación porque directivos de APSA le confirmaron a vecinos y autoridades municipales que hay 2 cuadrillas para una ciudad tan grande como es la nuestra. Desde provincia hay una idea, atravesado por la pandemia también, claro, pero hay algo que se puede hacer en inmediato para que vecinos no empiecen a preocuparse por saber si van a no tener agua ahora en este verano. Muchas gracias. Sí, acá no lo tengo encima, pero sí, hay un plan para reforzar cisternas, para reforzar cuadrillas que proviene de la provincia. La verdad que a mí me comunicó Gelinski, que estuvo incluso de visita y hablando, qué alternativas tenemos, me llegó el informe y bueno, hablaba recién con el intendente que hay cuestiones, obviamente, las clásicas, las cíclicas, hay cuestiones después que pueden tener que ver con contribuir a solucionar el problema más de fondo, que una parte, charlábamos recién, tiene que ver con la provisión, otra parte con la distribución. Entonces ver bien cuál es un plan de obra, poder anunciarlo claramente para que tengan certidumbre en el marco aún de la pandemia, y después decir que le vamos a tratar de buscar la vuelta en colaboración, obviamente, la empresa, la provincia y el municipio, para tratar de encontrarle la vuelta, porque conozco el problema y obviamente se interrumpieron las famosas obras del Colorado. Entonces creo que hay que buscar una solución de fondo y mientras tanto mitigar el problema lo más posible. Soy consciente, conozco el problema, hoy no tengo un anuncio para hacer, pero ni bien podamos vamos a hacerlo y le vamos a comunicar también al intendente, que quiero decir, no les obliga, que me comentó la situación, me dijo el trabajo que hicieron en conjunto con los funcionarios de la empresa, de la provincia, y entonces le vamos a tratar de buscar una solución para Bahía. Últimas 2.
Sí, buenas tardes. Gobernador, al margen de lo que decía el colega respecto al malestar creciente entre los vecinos de Bahía Blanca por la posible falta de agua ante la desinversión de muchos años en materia de distribución de agua potable en Bahía, otro de los temas que genera mucho malestar es el sistema de cobro que tiene APSA, o el sistema de cálculo para sumar el monto total de las boletas, que está en gran parte calculado en base a la superficie de las viviendas y no del consumo. Eso es algo que aplicó la ex gobernadora Vidal. Se entiende que es un sistema de medición absolutamente injusto, y lo que entiendo es que hubo una especie de versión durante la semana de que la provincia podría estar pensando en rever eso y dar marcha atrás con ese sistema de medición. No sé si usted lo puede confirmar o no tiene información al respecto. Durante este año, por pandemia, pero además por decisión política, porque además viene acá a hablar de los problemas que había generado la dolarización de la tarifa eléctrica. Son tarifas que la eléctrica, la de gas, la de agua, todo va generando un costo fijo para las familias. Nosotros, incluso, bueno, cuando hay peaje, los peajes, quien lo utiliza, entonces este año hemos congelado todo. Por supuesto que está en revisión el esquema tarifario con las compañías de servicios que son privados. Lo hemos estado discutiendo porque además en el caso de las empresas eléctricas, cuando son cooperativas es otra cosa, pero cuando son empresas privadas, digamos, de concesión, es otra. Así que estamos revisando todo el esquema tarifario de la provincia. Por supuesto que desde el punto de vista del alivio que ha generado la cuestión tarifaria, después queda revisarla, y obviamente con la pandemia dejamos de lado todo lo que tenía que ver con hacer cambios de fondo, porque estuvimos y estamos hoy ocupados y preocupados todavía por la cuestión sanitaria. Pero lo que me decís, estoy al tanto y lo vamos a revisar, o encontraremos alguna cuestión, porque obviamente las tarifas también tienen un elemento progresivo. El elemento progresivo es que no puede haber tarifa plana. El que más consume tiene que pagar más. Lo que pasa es que cuando no hay medidor, en el caso del agua es bastante habitual, se termina cobrando por superficie, y a veces la superficie no expresa el consumo. En algunos casos sí, y en algunos casos no. Con lo cual hay que encontrar un instrumento de medición que sea lo más justo posible, y sobre todo hay algunos casos donde uno lo conoce, hay un solo expendio de agua y una superficie inmensa, y ahí genera un problema. Lo vamos a ver cómo lo tratamos, pero comprendan que sobre todo en los lugares donde el agua no es abundante, no está mal que se cobre más por el consumo, y que esto sea un elemento también en las decisiones, fuera de la solidaridad de no despilfarrar, que la sociedad y la solidaridad que tiene, obviamente tiene una práctica, una gimnasia, y hay quienes lo hacen, pero bueno, hay que buscarle un elemento de justicia también. Última pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta es para el gobernador. Gobernador, usted sabe, en realidad la pregunta tiene que ver con la coparticipación. Usted y todos aquí conocemos ese problema que tiene hace años la provincia de Buenos Aires, que sufrimos los bonaerenses. De hecho, la administración anterior intentó judicializar un poco el tema y después dio marcha atrás. ¿Cuál es? No sé si ha tenido la oportunidad de conversarlo ya con el presidente, pero bueno, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que Alberto lo han escuchado todos. Él dice que es el más federal de los porteños, ¿no? Perdón porque además me ahogo un poco. El más federal de los porteños. Y esto se ha visto en la práctica, tanto en las ayudas que le ha dado a esta provincia, como a las demás, en un marco federal, en lo financiero. Hemos construido 12 hospitales modulares en la provincia, hemos recibido los respiradores que yo les comento a ustedes y al intendente, que la provincia distribuyó en cada una de las localidades, en cada uno de los hospitales públicos, privados a veces, municipales o provinciales. En realidad, en su mayoría, algunos adquirimos nosotros, pero otros provenían del gobierno nacional, que los distribuyó de manera justa entre todas las provincias de la Argentina. De la misma manera, el presidente lo ha dicho, que hay una injusticia en el esquema de coparticipación, y particularmente habló del caso de Buenos Aires.
Yo creo que no es privativo de Buenos Aires. Habría que rever ese sistema de coparticipación que quedó estancado en el tiempo y no refleja las realidades. Nuestra provincia tenía, a mediados de los 70, tenía 25 millones de habitantes, tenía el país, y nuestra provincia representaba en el conurbano muchísimo menos de lo que es hoy. Así que hay ciertas modificaciones estructurales, demográficas, poblacionales, pero también económicas, sociales y políticas que han cambiado muchísimo. Entonces, los índices de coparticipación no reflejan esas nuevas realidades. Y sobre eso, la provincia de Buenos Aires perdió a expensas de las demás provincias. ¿Con qué objetivo? Con que la población de otras provincias no recayera o viniera a migrar hacia la provincia de Buenos Aires. En busca de trabajo, en busca de una mejor vida, y son todos bienvenidos. El problema es que recibir con los brazos abiertos a quienes vienen de otras provincias me parece que corresponde y está muy bien. El problema es que necesitamos los recursos para poder hacerlo, porque si no, después nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, nos faltan rutas, nos faltan cloacas, nos falta agua, nos falta todo lo que nos falta. Y la infraestructura, pero también lo que son los gastos corrientes vinculados a sostener ese volumen de población que hoy alcanza el 40% de la República Argentina, no se puede cubrir con una coparticipación que alcanzaba a cerca de 21 puntos. Afortunadamente el presidente no solo lo dijo, sino que lo hizo. A través de un decreto redistribuyó un punto de coparticipación que lo recibió la provincia de Buenos Aires, y me parece que ha sido una decisión histórica para nosotros. Después podemos discutir todo lo demás, pero para la provincia de Buenos Aires ha sido un reconocimiento histórico. Y después del gobierno anterior, conozco eso, cuando tocó dije que estaba de acuerdo en reclamar mayor coparticipación. La lástima es que la provincia en aquel momento también recibió los subsidios, el pago de los subsidios, que después se lo quisieron transferir a los municipios, transporte y la tarifa social, que se la pasaron a la provincia y después la gobernadora lo trató de descargar en los municipios. No estoy discutiendo porque no estoy haciendo política, dije que este es un año de pandemia, no es un año electoral, así que démonos el espacio para que todos aquellos que están de acuerdo con que la provincia de Buenos Aires necesita y merece más recursos, lo acompañen de la tradición política que vengan, Lo que sí hay que hacer es reconocerle al presidente Alberto Fernández, que nos distribuyó recursos de una manera muy justa y equitativa durante la pandemia. Además recibimos 4 millones prácticamente de ingresos familiares de emergencia, de IFES. Recibimos los ATP, somos la provincia que obviamente, naturalmente, más recibió de esos recursos nacionales, que han contribuido acá también con tarjetas alimentar. Hay una lista, pero ya el intendente les debe haber contado todos los recursos provinciales y nacionales que recibió. Yo, cuando un intendente trabaja por el bien de la provincia y lo hace teniendo en cuenta el conjunto, lo reconozco. De la misma manera que los intendentes lo hacen cuando lo hace la nación o la provincia. Me parece que es un año donde la palabra tiene que ser solidaridad y unidad, porque si nos empezamos a pelear, como hemos visto algunas cosas lamentables, pero que simplemente nos desunen, pero además le ponen un halo de sospecha a los dos bandos. Me parece que es más fácil trabajar codo a codo, y por eso agradezco a los intendentes que lo hacen y que no tratan de sacar un rédito político con la pandemia, porque la verdad es demasiado dolor, demasiada muerte, demasiada enfermedad para estar tirándose de un lado para el otro. Así que creo que es un momento para hacerlo con muchísima responsabilidad. He trabajado así durante toda esta pandemia y pienso seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes.